Tomo 8 de Salvat. Todas las historias anteriores, a excepción de Thor Rebirth, ya las había leído en algún momento. La que veremos hoy, Hulk, Gritos Silenciosos, nunca la he leído, pero he tenido en mente que es la etapa más importante en la historia del personaje. Veamos qué nos podemos encontrar en ella y qué nos ofrece su autor. Bienvenidos a Multiversum Comics. Hulk es un personaje que por su misma naturaleza puede parecer muy simplón, pero en los 80s llegó Peter David, un escritor que tomó los mejores conceptos ya planteados en etapas anteriores del personaje y los explotó al máximo, expandió su universo, indagó en lugares que nadie había tocado y propuso ideas muy interesantes. Todo esto lo llevó a cabo en un largo periodo. Fueron 11 años en los que jugó con conceptos muy diferentes entre sí y en los que estableció cosas que hasta el día de hoy siguen resonando fuertemente en Hulk. Por hacerlo muy sencillo, la etapa actual que le gusta a muchos, Immortal Hulk de Ewing, bebe directamente de la etapa de David. En 11 años obviamente se contaron muchísimas cosas, y son años muy curiosos en la línea de tiempo del cómic estadounidense, ya que están en la temida década de los 90, que hoy en día algunos tratan de reivindicarla, pero en general en el género de superhéroes fue desastrosa. Muy pocas etapas o historias específicas se salvaron. Lo que Salvat recopila aquí pertenece al volumen 2 del personaje, de los números 370 al 377, y aunque el tomo tiene el título de Silent Screams, nos encontraremos con una situación muy curiosa. Realmente es un tomo que no existe en su concepción original, que no está publicado en Estados Unidos, simplemente es una invención de la editorial que tiene el coleccionable original en inglés y que ha llevado a los países de América Latina y España. Silent Screams no es un arco argumental como tal, ni una historia que esté definida de esa forma. Es un conjunto de historias en aquella época seleccionadas de forma un poco aleatoria. Y esto sucede porque antes en el cómic estadounidense no estaba estandarizado el formato de los TPBs. Los TPBs nacen o se consolidan más bien a partir de los 80s. Antes de ello, las formas de contar historias eran muy variadas, que lo siguen siendo, pero estoy hablando de los estándares comunes a la hora de comercializar estas obras como libros cerrados. Antes era mucho más usual que se contaran historias en un número, en 2 números, que si había sagas largas fuera algo muy especial y poco usual. Y más o menos de los 90 para adelante se estandarizó el tamaño de los arcos en 6 números, por ahí 5, a veces 4, a veces 8, pero generalmente el número mágico son 6. Personalmente creo que 6 números de cómic es un buen tamaño para contar una historia completa, pero también defiendo la postura de que los autores deben poder utilizar el número de cómics que necesiten para sus historias, ya sea muy poquito o algo muy extenso. El trabajo de David remarca muy bien esto, ya que cuenta historias cortas, aunque constantemente tiene semillas y pequeños hilos que van haciendo que la etapa se lea y se entienda mejor de forma complementaria. Así que en síntesis, lo que nos encontramos aquí son 4 historias con tonos e incluso géneros muy distintos entre sí, que van encaminados a una revelación o concepto concreto en el final, pero que no están limitadas o cerradas como un arco argumental completo, lo que a muchos podría parecerles un poco extraño, pero creo que es uno de los puntos fuertes del tomo. Por dejar un dato curioso más, el título Silent Screams en realidad es el título del número 369, el cual no viene en este tomo. Es chistoso que no lo hayan utilizado para este recopilado, pero el título digamos que sirve simbólicamente para el trasfondo general de la etapa, o al menos esta parte concreta de la etapa, porque también algo muy importante que cabe decir es que justo estos números cierran el primer bloque o el primer pedazo general del trabajo de David. Ahora procederemos a ver los 8 números que componen la historia y los 4 argumentos que posee. Los números 370 y el 371 reciben los títulos respectivamente Strange Mothers y Strange But True. Estos números nos presentan al Hulk de ese momento, el Hulk gris, un Hulk un poco menos fuerte, pero más inteligente, que establece una relación más controlada con Bruce Banner y que juegan con el concepto de que uno sale de día y el otro de noche. En la historia vemos a Hulk viajando cuando algo llama su atención en medio de una ciudad, lo que le hace entrar a un departamento y encuentra al Doctor Strange batallando con una criatura extraña en un armario. Hulk los salva, luego se encuentra con Namor y deciden buscar a Strange en su hogar
para descubrir qué está pasando. David nos presenta el concepto de la materia extraña y una dimensión paralela que va a meter en serios problemas a Hulk, tanto externa como internamente. Los personajes invitados, Doctor Strange y Namor, hacen una clara referencia a Defenders. Mientras se nos cuentan los eventos principales de esa historia, vemos un auto misterioso que está siguiendo a Hulk, y eso nos lleva a la siguiente, del 372 al 373, números llamados respectivamente He's Back y Mending Fences. Aquí nos encontramos con Bruce buscando a su esposa, Betty, y mientras intenta estar con ella y enfrenta revelaciones muy duras, el auto que lo venía siguiendo se revela como el grupo Pantheon, que actualmente no sé si esté muy en boga o se ha ubicado. En aquellos tiempos era un grupo de superhumanos que trataba de evitar conflictos fuertes a lo largo del globo, y la persona que viene en el auto es uno de sus miembros, Prometheus. Él trata de capturar a Hulk y llevárselo, pero no puede y provoca que algo estalle dentro de él. A la par vemos un clásico enfrentamiento con el ejército, en donde nos encontramos con un personaje que tampoco es tan explotado hoy en día, a mi parecer, al menos hasta donde recuerdo, que es Doc Samson. Mientras se van resolviendo ambas situaciones, David juega constantemente con la psique del personaje principal y nos lleva a una resolución que nos conduce inmediatamente a la siguiente historia. En los números 374 y 375, llamados respectivamente No Autographs y The Night of the Living Skrulls, nos encontramos a Bruce y Betty buscando a Rick Jones, lo que los lleva a un pueblo perdido en medio de la nada. Así que mientras tratan de encontrarlo, descubrirán que están envueltos en una invasión alienígena. Y por supuesto, Hulk tendrá que interceder de una forma muy directa. La trama nuevamente tiene cambios importantes en su tono y explota constantemente la acción, sembrando siempre semillas para lo que viene después. Los números 376 y 377, llamados respectivamente Personality Conflict y Honey, I Shrunk the Hulk. En esta historia, un desafortunado encuentro entre personajes que no tenían que encontrarse desatan algo interior en Hulk, o mejor dicho, en Bruce Banner. Un momento de mucha tensión lo lleva a tener un conflicto mental severo y nos conducirá hacia el concepto más importante de toda la obra y la parte más interesante desde la lectura más profunda que le podemos encontrar al trabajo de Peter David, al menos en este pedazo de Hulk. Es un cierre fuerte y contundente que marca un antes y un después para la etapa y que para quien solo lo lee como un recopilado puede ser satisfactorio. Ahora procederemos a analizar en general el trabajo de David y qué es lo que nos presenta en cada historia, porque hay bastantes cosas que decir. De entrada, lo que me llama la atención es que en este trabajo David ejecuta una narrativa descomprimida, una forma de escritura que en aquellos tiempos no estaba en boga o aparentemente no se utilizaba, aunque este cómic nos permite reflexionar que siempre o desde hace muchos años se ha utilizado, y también nos permite sustentar el tema de que esta narración no está mala por defecto, sino que dependiendo de su ejecución nos da una calidad muy distinta. David tiene una historia grande. Su etapa realmente nos cuenta cosas que importan desde el primer número hasta el último. Cuando empezamos a leer este recopilatorio nos encontramos con cosas que no entendemos porque vienen de muy atrás. Sin embargo, no son limitantes para poder disfrutar de la historia. Y cuando la obra cierra, también se quedan muchas cosas pendientes, aunque esto no hace que el cierre sea flojo. La estructura de historias de 2 números puede hacernos pensar que son historias muy concretas y compactas, y aunque en términos temáticos y situacionales es así, en realidad todo el tiempo va avanzando hacia un mismo punto fijo. A lo largo de este tomo encontramos ligeras diferencias en el tono e incluso en el género de lo que se nos cuenta. La primera historia está muy cercana a la llamada fantasía oscura. Juega con conceptos de realidades alternas que hoy en día pueden estar sobreexplotados, pero no se siente cansino. Y me llama la atención que el antagonista utilizado, Shazar, el hechicero supremo del reino de la materia extraña, casi no se ha reciclado en historias posteriores. Su concepto no es del todo original y provoca una situación que quizá ya se ha visto demasiado, que, cuidado spoiler, posee a Hulk, lo convierte en Dark Hulk y enfrenta a Strange y a Namor. La forma en que se da el conflicto me agrada mucho porque lo lleva desde un plano interno y externo. Y la parte interna, la parte más psicológica, en donde vemos el juego de las personalidades de Bruce Banner, él mismo como humano y el Hulk gris, y algo que está atrapado tras de una puerta,
poco a poco se va haciendo más y más interesante. Y justo aquí es donde nos encontramos lo que más brilla en esta historia y en la primera parte de la etapa de David, el establecer e indagar en el trastorno de identidad múltiple que sufre Banner. Este es un tema muy interesante y complejo. En aquellos años se tenía relativamente poca información de ello, ya que no tenía tanto tiempo de su estudio. Y hoy en día, aunque ya se saben muchas cosas y ha habido muchos avances en ese tema, es algo que sigue abriendo muchísimas interrogantes. Para el segundo relato tenemos la presencia de dos géneros un poco dispares entre sí, una embarradita de guerra y una constante entre comillas presencia de melodrama y comedia romántica. Esto para algunos puede sonar extraño porque estamos hablando de Hulk, un personaje que se le encasilla demasiado en la acción, pero David establece estos tonos muy bien. La forma en que reúne a los dos personajes, a una pareja que ha sufrido y vivido tanto, me parece bastante realista e interesante. Toca temas muy fuertes de una forma sutil y logra ser verdaderamente emotivo. En la tercera historia nos encontramos con un tono de ciencia ficción, a su vez que sigue explotando la parte psicológica de nuestro protagonista. Para el cuarto, el tono se enfoca muchísimo más en lo psicológico, y es donde precisamente se explota el concepto al que le daremos mayor peso un poco más adelante. De David como escritor, lo que más puedo destacar es que tiene una narrativa muy fluida, no sufre con las clásicas reiteraciones repetitivas que todavía el cómic estadounidense tenía en aquellos años, ni nos enjareta diálogos innecesarios o intrascendentes, logra diferenciar muy bien a los personajes, los dota de mucha personalidad. De hecho, este enamor me resulta muy curioso porque por lo general siento que lo manejan muy cliché, como que siempre está enojado, siempre trata de ser muy malote, y acá muestra algunos matices un poco distintos. También la forma en que lleva a Doc Samson es llamativa, ya que es un personaje que para mí jamás ha tenido interés y aquí tiene un uso y una función muy importante. Su manejo de la acción es muy disfrutable, tiene un buen ritmo, constantemente mete toques cómicos que su apreciación pueden variar de lector a lector, pero creo que están bien, a veces son graciosos o no lo son, pero esa es su función y es comprensible. Y también es impresionante cómo logra darle la vuelta a las situaciones. Cuando todo va muy colorido y chistoso, de repente sale un tema que es muy duro y cambia completamente lo que estamos leyendo sin oscurecerlo de tajo. Otro detalle muy notorio es que disfruta meter detalles de cultura pop, principalmente películas. Por acá en la pantalla les pondré algunas que se encuentran a lo largo de la obra. En los comentarios díganme si vieron en qué parte se menciona dicha película. Y otro detalle que me encanta, ya que es uno de los recursos que más disfruto en los cómics, es el uso de pequeños, muy pequeños elementos metaficcionales. Este tipo de recurso quizás es más emparentable con otros autores, pero David los ejecuta de una buena forma. Al igual que sus referencias de cultura pop, son trazados a través de diálogos muy naturales y orgánicos. Son referencias meta que no hacen que el personaje sea autoconsciente ni mucho menos, sino que simplemente en una conversación dice cosas que uno como lector comprende más allá de la capa primaria del cómic. Ahora, entrando en el concepto más importante de toda la historia, tenemos la gran revelación de que dentro de la mente de Banner sigue estando el Hulk verde y que estas personalidades, parte de su desorden de personalidad múltiple, están luchando por una razón que ocurrió hace muchos años, cuando era niño, el maltrato de su padre. El maltrato infantil es un tema muy complicado, que genera muchas cuestiones no solo a nivel personal, sino en la sociedad. El cómo lo utiliza David, cómo sustenta a Banner y Hulk en base a ello, y cómo lo lleva a trabajar, integrar y superarlo, está bien logrado. Esto dota a Hulk de muchas capas, lo convierte en un personaje de verdad profundo y permite abrir muchas posibilidades tanto para el futuro de su serie como para el futuro de otros autores. Solo por este concepto y cómo lo maneja, este tomo sin duda vale muchísimo la pena, aunque claro, siempre lo más recomendable va a ser leer toda la etapa. Pasando al apartado artístico tenemos a Dale Keown, un artista que yo creo no conocía. Tiene un trabajo muy de la época, aunque logra destacarse principalmente en sus formas anatómicas. Esto resalta muchísimo en el manejo que tiene con Hulk. Hulk es un personaje con el que ciertos artistas a veces hacen un desmadre. Lo ponen más chico o más grande dependiendo del panel o de la situación. Nunca hay un contraste lógico en los ambientes o con otros héroes o con los humanos normales. Y en este cómic Keown siempre lo tiene muy controlado. Y es un Hulk que se ve verdaderamente grande, musculoso, poderoso, y logras diferenciar muy bien
entre el Hulk gris, entre Banner y el Hulk verde. Quizás es un poco simplona la forma en que trabaja las viñetas, pero es funcional y le permite ir narrando de una forma muy fluida. Los colores ejecutan muy bien su labor y el único detalle que le podríamos achacar en algunas partes son ciertos detalles de irregularidad en las formas, aunque creo que esa era la intención desde el guión, así que no podría culpar a Keun por ello. Es un artista que disfruté y por lo que he estado viendo es uno de los dibujantes más icónicos en la historia del Gigante Esmeralda. En conclusión, me parece un gran cómic, aunque creo que para muchos puede adolecer por el contexto general, porque depende un poco de todo el trabajo anterior y de lo que sigue. Como ya dije, se disfruta perfectamente, pero sí puede dejar cosas sueltas que, dependiendo cómo lo dijeran los lectores, pueden ser más o menos agradables. Pero tú dime en los comentarios qué opinas. ¿Qué te pareció la historia? ¿El trabajo de David? ¿Cuáles fueron tus elementos favoritos? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué te pareció el dibujante? Y cualquier cosa que gustes. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal, activa la campana, déjanos comentarios, proponnos cosas. Si gustas, mantente al tanto de los programas que hacemos cada sábado y, por supuesto, sigue en Multiversum Comics.